Buenos días, estudiantes de grado noveno. Bienvenidos a un nuevo encuentro en su clase de castellano. Y para esta semana, el 22 de septiembre, vamos a hablar sobre la literatura contemporánea latinoamericana, cómo se ha determinado, cómo se ha dado como ese movimiento literario contemporáneo, ¿sí? Tratar de definirlo, de reconocer algunas características y temas que hacen muy prudente su escritura. Entonces, vamos a hablar que la literatura contemporánea latinoamericana puede ser considerada más que todo una situación y no un movimiento, pues parece que ha venido para quedarse en la vida de los escritores o aportarles para el futuro. Si hay algo que caracteriza a la literatura contemporánea latinoamericana es que remota una vieja pregunta que ha sido dejada atrás. ¿Qué pasa acá? ¿O qué quiere decir? Nosotros como tal no vemos unas características propias de la literatura contemporánea latinoamericana. Es como que ya aquí ya pueden fluctuar muchas personas y decir, no, yo soy modernista, yo soy renacentista, yo soy naturalista, yo soy romántico, ¿sí? Yo soy vanguardista, ¿sí? Entonces, o yo soy nadaísta. Ya no importa cuál sea la ideología, sino más bien es la época en la que se está dando este tipo de literatura. Es la época en la que estamos desarrollando este tipo de literatura. La literatura hispanoamericana contemporánea se considera dentro de esta toda la literatura de los pueblos de habla hispana de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, escrita en lengua española, sobre todo la publicidad desde los años posteriores a la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. Entonces, nosotros desde México, digamos, somos hispanoamericanos a excepción de bueno, estas islas del Caribe, del sector del Caribe, tenemos Brasil, Surinam y las Guineas, que son los que no hablan el castellano como tal. Del resto nos entendemos como comunidad hispanoamericana, pues de México hacia abajo, ¿vale? Entonces, es la literatura que desde el siglo XIX nosotros llevamos implementando, llevamos produciendo en pro pues, de la construcción cultural. Hay unas características que hacen parte a este tipo o a este contexto de literatura. Vamos a hablar que la primera característica que podemos determinar es que la literatura se interesa en los sentimientos y su manera de ver el mundo. O sea, aquí hay una libertad mayor. Aquí el humano tiene una libertad más amplia, entonces tiene esa libertad de poder interpretar el mundo sin ningún tipo de imposición, sin ningún tipo de reglamento, sin ningún tipo de estigma que lo obligue a asimilar la realidad de una forma ya adoctrinada, ¿sí? Una segunda característica puede ser que también pretende comprender el aislamiento que experimenta el hombre, ¿sí? Dentro de esas libertades, entonces, digamos que esa oportunidad del aislamiento se convierte en ese reencontrarse con el yo escritor, el poder plantearle a ese yo escritor una interpretación de sí mismo. Eh, Una tercera característica, vamos a hablar que hay una ausencia del narrador omnisciente. Acuérdense que nosotros aprendíamos de los narradores que se encuentran en los textos narrativos. En el primero, entonces decíamos que hay un narrador que es en primera persona, que es el que le pasan los hechos, el de segunda persona, que es el que hace parte de la historia, pero no es el que le pasan los sucesos, y el narrador de carácter omnisciente era el que eh, hacía parte de la historia, o conocía la historia, la narraba completamente, pero no estaba presente en ninguna parte de ella, ¿sí? No la había evidenciado. Entonces, ya se saca este tipo de narrador en esta literatura contemporánea. Digamos que no se saca, sino que ya empieza a escasear demasiado. Eh, Se llegó, o sea, se interpreta de este modo. Entonces, sí es esta necesidad. Bueno, hay una alteración en los tiempos cronológicos, o sea, ya no se sigue esa estructura, digamos, ya muy arraigada del inicio, nudo y desenlace, sino usted ya tiene esa libertad para decir si quiere iniciar por el nudo, si quiere iniciar por el desenlace, si quiere pasar del nudo al inicio, si quiere pasar del desenlace al inicio, si quiere pasar del desenlace al nudo, o sea, no hay una estructura como tal, usted puede seguir, si cumple con estos tres pasos, si cumple con estos tres momentos, pero los hace en el orden cronológico que usted considere pertinente. O no, mejor dicho, no los hace en un orden cronológico, los hace en el orden que usted considere pertinente. Bueno, vamos a mirar otras características. Búsqueda de afirmación de la identidad americana.
después del boom latinoamericano, todo lo que tratamos de hacer nosotros de internacionalizar es para, no para someternos al yugo europeo, ¿sí? Digamos que los últimos, así que son muy enmarcada la escritura europea, fue con Cortázar y Rayuela, pero lo que hace esto, ese propósito es más bien internacionalizar la identidad americana. ¿Sí? Vienen escritores muy prolíferos como Benedetti, viene Galeano, viene Borges, vienen un sinfín de escritores que lo que van a hacer es ser tan prolíficos que lo que ellos hacen es internacionalizar la vida y la identidad americana. Eso es lo que yo les contaba a usted. Usted le da a Juan Rulfo y empieza a entender un poco cómo es la idiosincrasia mexicana de pueblo. ¿Sí? Usted empieza a leer a Gabriel García Márquez, empieza a entender un poco cómo es la idiosincrasia de ese costeño, ¿sí? De la costa, de ese sector. Usted lee un poquito a Jorge Isaacs, aunque no hace parte de este tiempo, pero sí, sí ya es un precursor de este tipo, de esta característica que empieza a entender cómo es ese rolo arraigado y de la época antigua, ¿cierto? Entonces, sí es importante conocer estos momentos de la escritura. Eh, otra característica, la número 6, el interés por los problemas sociales, políticos y económicos. ¿Sí? Hay una constante denuncia. El escritor se vuelve esa forma de masificar la información y hacerla conocer en otros lados sobre las condiciones en las que vivimos los americanos y en las condiciones en las que los gobiernos nos determinan. Cien años de soledad saca a relucir la masacre en las bananeras, que después dicen que no, que fue un mito, que no sé qué, pero no fue algo que pasó que nadie quiso hacer ninguna investigación y la responsabilidad de estas empresas de varanos en la desaparición de todo ese campesinado. Entonces ahí va a verse ese resultado. Y sí, durante todos los libros van a tratar de exteriorizar también, volverse en un tipo de denuncias de estas condiciones. Por eso les decía, hay un ensayo, además estuvo prohibido por muchos gobiernos latinoamericanos o hispanoamericanos durante muchos años, que se llama Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Si usted quiere entender un poco la situación socioeconómica, político, cultural americana, debe leerlo. Yo creo que no puede existir ningún eh, historiador, abogado o persona de leyes y ciencias que nunca haya leído eh, este libro, porque no puede entender y no puede elucidar el panorama de la historia americana en cuanto a la economía. Entonces sí es importante el acercarse de esta forma a la escritura. Característica número 7. Los autores latinoamericanos comienzan a tratar temas de carácter universal. ¿Sí? Ya hay un amplio conocimiento, igual ya está la posibilidad de salir y conocer, de salir y ver otros lugares. Entonces, eso es rico en su escritura, es rico en su arte, es una persona muy pulcra, es una persona que tiene mucho mundo, que es de un mundo vasto, entonces conoce muchos temas a tratar. Alguna vez me era con Voltaire que le preguntaban, no sé, con Voltaire, con Rousseau, les decían que era mejor, hablar con un escritor o leer su libro. Y el tipo decía, es mejor leer su libro. En el libro siempre van a plasmar sus mejores ideas. Es algo que tienen que elaborar, que tienen que construir, que tienen que releer. En cambio, en una discusión simplemente pues va saliendo lo que espontáneamente en el momento se va presentando y las ideas que van llegando. Después te puede decir, uy, yo hubiera hecho mejor esto, yo hubiera hecho mejor lo otro. Entonces sí hace esa proliferación del escritor latinoamericano o hispanoamericano. Característica número 8. Los novelistas acuden a la imaginación para inventar lugares y personajes. Muchas veces, mire, eh, eh, creo que era Borges el que decía que a él le gustaba inventarse los sitios, las épocas, a él no le gustaba hablar de un sitio específico porque se da para muchas malinterpretaciones. Entonces, por decir, yo digo, voy a escribirme un libro sobre los paisas. Entonces llegó allá en el barrio Robledo, donde estaba lleno de árboles, y un paisa le dice, pero es que Robledo no es así, ese barrio no es así, allá no hablan así, ese personaje no es así, ¿sí? Entonces se va a desvirtuar totalmente la obra y la construcción. Entonces por eso algunos prefieren es inventarse los sitios, inventarse los lugares, inventarse el tiempo y los personajes, con el propósito de que no tenga esas interpelaciones de la crítica, de que le refuten sus obras porque no conoce el contexto del lugar de que está escribiendo.
Hay unos temas muy enmarcados, ¿sí? En los cuales nos podemos encasillar. Vamos a hablar de las preocupaciones cotidianas. Entonces hay unas preocupaciones ya. Dejamos de ser tan mundanos para volvernos más espirituales y entender un poco más al hombre más allá de la economía. La conciencia social, o sea, la construcción de los estados, cómo están determinados los estados, cómo están dados, ¿cierto? La búsqueda de la identidad latinoamericana, es importante poder estandarizar esa identidad para seguir vendiendo sus libros, para seguir comercializándose como escritor. Y la ironía y la crudeza. Son tipos muy eruditos, son tipos con un desarrollo muy avanzado, entonces eso les permite ser irónicos. Y cuando emiten sus juicios de valor son muy crudos, son muy, eh, digamos, los que son poco imponentes porque van más allá de esa interpretación sencilla. Se presentan géneros, hay unas modificaciones en ciertos géneros, podemos hablar que hay una modificación en la novela, en cual los novelistas suelen ambientar sus narraciones en espacios urbanos y cosmopolitas. Y cuando nosotros decimos cosmopolitas, nos referimos a ciudadanos de ciudades de primer mundo, ¿no? Además, emplean técnicas narrativas novedosas para entregar una imagen exacta de la realidad latinoamericana. Entonces, esas son las modificaciones que va a tener la novela, ¿sí? Como esa novela tiene que reinventarse para ser una novela interpretada con facilidad, ¿sí? Pero que también pueda exponer la realidad que vivimos en cada uno de nuestros países o en la región como tal. En la poesía las diversas propuestas poéticas se alimentan de las vanguardias, las lecturas personales, la experiencia individual, la vida urbana o la historia. El teatro trata de denunciar los problemas más importantes de la sociedad. Entonces, bueno, ahí se mete un poquito el teatro, pero igual que en la poesía lo que vamos a hacer es tratar de lo que yo les decía, ya hay una diversidad total de la escritura. Entonces ya no está Rubén Darío con su verso alejandrino, ya no es de 14 sílabas, sino si usted lo quiere hacer de 12 sílabas, hágalo, si a usted le suena bien de tantas, hágalo, si usted quiere hacer un soneto, hágalo, ¿cierto? Lo que usted considere que es la forma adecuada para expresar su arte, para darse a entender y para poderse estandarizar como prolífico, lo puede acoplar, ¿sí? Eso es lo que nos va a contemplar como literatura latinoamericana contemporánea, ¿vale? Bueno, voy a dejar descargando el video, o sea que hasta aquí va a llegar nuestra grabación y después de este espacio me remitiré a resolver todas las inquietudes, preguntas y demás que tengan en cuanto a actividades y en cuanto a las explicaciones. Regálenme un segundo y muchas gracias.